Hola, hola. Bueno, acá estamos desde el Portal del Alma, abriéndole la puerta a una querida amiga, Patti Iborra, o Patricia Iborra. Bienvenida, Patti. Es una amiga chilena que se dedica a las terapias bioenergéticas, es terapeuta floral, trabaja con geometría sagrada, con fertilidad consciente. Bueno, ya nos va a ir contando un poquito sobre estos temas, canalizadora del lenguaje de luz, bueno, y un montón de cosas más, pero sobre todo una querida amiga que quise traer acá a este canal y para que nos cuente un poquito sobre lo que hace y todas estas terapias con las que ella está trabajando y que está haciendo un aporte tan importante para la nueva humanidad. Bienvenida, Patti, gracias por estar acá. Gracias, Mirta, querida amiga. Me encanta esto de estar acá, de poder conversar, de poder compartir, ¿cierto? Lo que hacemos. Y bueno, aquí estamos, en Aquí, servicio. A eso aquí estamos. vinimos. Así es, así es. ¿Querés contarnos un poquito sobre algo? Vos querés hablar sobre algo en particular, ¿no? Que es un tema que te moviliza mucho, este tema de los hospitales etéricos, ¿no? Etérico. Ay, qué Bueno, lindo. sí. Sí, es un tema. ¿Por qué me interesa? Porque hacemos un servicio muy importante con ello, Ajá, ¿ya? bien. Este tema de los hospitales etéricos llegó no como hospitales inicialmente, sí, yo recibí la información de los pleyadianos con los que tengo una conexión hace muchos años. Ajá, Por un lado, de los pleyadianos, recibí el trabajar con un toroide, con una frecuencia específica, que elimina virus y bacterias. Esto fue como una semana antes de que empezara el confinamiento. o sea, fue como una canalización, o sea, vos te llegó a modo de Sí, canalización esta información. sí. Ujú. A ver, Y como unas 3 semanas antes, yo había ido a un cónclave, un cónclave de magas, ajá, donde trabajamos, entre otras cosas, trabajamos con geometría, pero también trabajamos con los elementos y con los elementales. Y ahí bien, los elementales me entregaron otra tecnología que es la rueda de los elementos. ajá, La rueda de los elementos, después yo entendí que tenía que combinarla con el toroide, con la frecuencia que nos habían entregado los pleyadianos, y de ahí nace una terapia que se hace con el toroide y la rueda de los elementos. Y era todo para el confinamiento, o sea, hasta ese momento no había nada del confinamiento. Y cuando empieza esto, yo digo, ahora entiendo para qué era. Y claro, porque empecé vos a recibiste trabajar todo en forma suelta, ¿no? Fuiste uniendo por los separado. puntos. Claro. Sí, Mm, sí. Recibí las dos cosas por separado. Y yo decía, y bueno, justo pasó una situación de una compañera que había venido a este conclave, una compañera que vive en Bolivia, ujú, y que ella llegó enferma a su casa. Y resulta que llevaba, no sé, creo que como una semana y que no arribaba, no arribaba. Y total que finalmente yo le digo a mis otras compañeras de este cónclave de magas, que éramos como 22, ajá, eh, que trabajáramos con ella una noche. bien, Entonces lo hicimos por Zoom porque habíamos de distintas partes. Y trabajamos con ella con el toroide, con esa frecuencia que me habían indicado, y con la rueda de los elementos. Entonces, el toroide lo que hace, bueno, primero alinearte completamente, y la frecuencia que tiene, como elimina virus y bacterias, yo dije, le tendrá que servir porque ella sentía pésimo. Yo creo que lo que tenía era el bicho,
pero no claro, sabía todavía. claro. Y, y con la rueda de los elementos se pasa como que la tuvieras en tus pies, la típica rueda esa con los cuatro cuadrantes, Sí. pero comienza a girar y comienza a subir a través del cuerpo. Entonces como sube a través del toroide, así, Ajá. girando. Y le va entregando al cuerpo los elementos que le faltan. Eso es Ah, básicamente lo que hace. va compensando. Claro. Va Ajá. recuperando, digamos, la falta de los distintos elementos en el cuerpo. Wow. Entonces, resulta que de ahí empezó la pandemia. Bueno, acá, después de una pequeña interrupción que tuvimos con internet, seguimos conversando con Patti. Estabas comentando este tema de esta señora que aparentemente ella todavía no sabía qué tenía. Bien. Pues sí, bueno, y trabajamos ese día, un día en la noche por Zoom, y yo fui guiando el proceso, digamos, y mis compañeras sosteniendo la energía, visualizando más o menos lo que yo les decía. Y al día siguiente ella amaneció bien. Ah, Entonces fue como, wow, y esa fue la primera vez que lo usamos. Bueno, como a la semana se inicia ya formalmente el confinamiento. mm, Yo digo, ¿será que puedo usar esto para trabajar con las personas que te empiezan a llamar y que necesito asistencia y no sé qué? Bueno, empecé a trabajar con las personas con muy buenos resultados, muy, muy buenos. Y se lo empecé a enseñar a algunas amigas terapeutas también. Bueno, llegó el momento en que resulta que yo tenía listas de 25 personas con las que trabajar todos los días. wow. Y mis compañeras también. Entonces, en un momento creo que fue como, no sé, abril, mayo, por ahí de haber sido. Yo decía, no puedo estar todo el día aquí trabajando y mis compañeras me empiezan a decir lo mismo, es que no me da el tiempo, no puedo. Y Ajá. le digo, ¿se podrá hacer un hospital con esta tecnología? Y me indican que sí. Y así Wow. parte el tema de los hospitales etéricos. Entonces, por ahí, otra compañera me dice, podrías ponerlo en el Aconcagua. Entonces, que claro, es un centro mega energético. Claro. Bueno, ahí pidiendo todos los permisos a Dios y por haber, a Madre Tierra, por supuesto, y a los elementales, y a los guardianes, y a todo. Y fue indicado que sí, y se puso en donde está, digamos, básicamente las entradas de Isidris, que es la ciudad Mm, intraterrena, claro. que es donde Cerca hay una, el Cerro laguna, Arco. El Cerro Arco claro, está y por lo está menos por del lado de ese lado. Argentina. Sí. Sí. Entonces, bueno, así partió y empezamos a usarlo, ya con mucha gente que estaba en hospitales, que estaban intubados y todo, y trabajamos durante toda la pandemia con ese hospital, ¿ya? Y yo pensaba inicialmente que solo era para el tema del bicho, ¿no? Sin embargo, después nos fuimos dando cuenta que sí se podía trabajar otro tipo de condiciones en las personas, otros diagnósticos, qué sé yo. Y bueno, esto se empezó a expandir y tuve que empezar a dar talleres para enseñar a usarlo y partimos con ese hospital y ya después con los años terminó el confinamiento y Sí. después yo digo, bueno, necesitamos un hospital de niños, pues no podemos tener a los niños junto con los adultos Ujú. y con otras características, porque es diferente.
Bueno, el hospital de niños funciona con, bueno, la misma tecnología del toroide, en la rueda de los elementos, pero de forma diferente, y con los delfines. Los delfines trabajan con los niños. Ay, qué lindo. Ay, Maravilloso, ¿no? Es que es la vi- hermosísimo. claro. Ay, qué lindo. Sí, y ahí se instala, bueno, el hospital está acá en Viña, donde yo vivo. Está el hospital de niños que atiende niños desde vientre de la mamá hasta los 21 años. Están divididos, hay como áreas distintas dentro del hospital. Después de eso, me habían pedido un hospital para los animales. Y yo decía, ah, sí, pero no sé cómo podría funcionar eso. Hasta que un día, bueno, bajó la información y el hospital de animales está en Tucumán. Ah, Tengo que empezar a buscar el lugar, empezar a claro. buscar el lugar y hasta que me digan, sí, ahí puede ser. ¿Y cómo haces? ¿Qué usás? ¿Google Maps, por ejemplo, para buscar el lugar o te llega O la le pido a las información? personas que me sugieran lugares, voy Ajá. pidiendo que me vayan sugiriendo lugares y ahí lo que voy sintiendo, voy corroborando, de repente, no sé, o puedo usar el péndulo, o yo básicamente me guío mucho por la intuición mía y mi conexión con mi ser superior. Que Entonces, no es lo mismo, que no es lo mismo que usar la mente. no, No no, es no, no es lo mismo. es A otra, veces se otro demora canal. mucho. Es otro canal, claro, y a veces se, Sí. se demora mucho. Por ejemplo, el hospital de niños yo lo tenía ya diseñado y me demoré como 3 meses Ah, en ubicar el lugar. Yo vivía antes en Santiago, pero soy acá de Viña, nací acá, digamos. Y ya cuando dejé de trabajar formalmente, entre comillas, sí. me vine a vivir a Viña de nuevo en el 2022. La primera parte que a mí se me indicó o que yo sentí que tenía que ponerlo era en Viña, pero yo dije, no, ese es mi ego. Ay, Ese es mi ego que dice que porque yo me voy a ir para allá, tiene que estar allá. Bueno, me di vuelta por muchos lados y al final sí era acá. Entonces, bueno, y el hospital de animalitos también, ¿no? Paseamos por hartos lados buscando y después yo sentía que sí era allá en Tucumán, pero el lugar específico no sabía cuál era, hasta que está en un lugar que se llama La Cascada, ¿cómo se llama? Del río Noque, la Cascada del río Noque, que es como mira. un parque que hay. Bueno, ahí quedó. Y esto que se Y- van confirmando cosas. Yo viajé, por ejemplo, a Capilla y una compañera que es bien animalista, que es de Tucumán, me dice, oye, me dice, bueno, ¿y qué pasa con el hospital de animales? Yo dije, ya aquí está aquí ya no me puedo escapar más con esto. Así que ahí empecé a trabajar con eso y yo le dije, bueno, si tú lo estás pidiendo, tiene que estar por tu lado, porque me queda, así lo siento, digamos. Y ahí claro, empezamos a buscar el lugar con ella. Y después de eso, bueno, ese hospital trabaja con madre canina, madre felina y madre equina. a ver, ¿cómo es esto? Bueno, los animales tienen como almas colectivas, ¿cierto? Ajá, Y quienes rigen, digamos, estas almas para los perritos es madre canina. Que madre canina hace muchas más cosas que eso, pero es parte de eso. Está madre felina también y madre equina, que como que cubre todo el resto de los animales. bien, Esto con madre tierra también asistiendo,
¿sí? Bueno, el toroide con esta frecuencia también y en la rueda de los elementos, pero funcionan distinto en los adultos que en los animales, que en los niños. O sea, son como Ajá, tecnologías distintas, semi frecuen- diferentes. frecuencias diferentes. Ajá. Y, y es- No, no son no. frecuencias diferentes. No, es la misma frecuencia, Ujú. pero se agregan otras. Ah, ¿Sí? Es la misma frecuencia original del toroide que está en el hospital de la Concagua, pero se agregan otras, o se agrega frecuencia de madre tierra, o se agrega frecuencia de madre divina en el caso de los niños, y mm, así. ajá. Y de, Cuéntame, Sí, ¿de no, te más iba a hospitales preguntar. ahora? Claro, no, porque el tema es, bueno, obviamente que uno necesita a veces entender desde el plano mental, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién va a ese hospital? Suponete, yo tengo una afección, hablo con vos y vos me pones en el hospital, yo te lo pido, o sea, ¿cómo sería el proceso, el procedimiento para... Bueno, el eh, procedimiento es que alguien me lo solicita. ajá, Sí, idealmente la persona en particular que necesita la asistencia, ya sea para un hijo, para una mascota o para sí misma, pero necesito tener permiso de la persona o el animal al que se va a ingresar, o el tutor, digamos, en el caso de los animales, o de los papás en caso de los niños. Y me piden con nombre completo y apellido, o sea, nombre completo y fecha de nacimiento para los humanos, digamos. sí, Y para los animalitos ponemos la foto, ajá, ¿sí? Y el permiso de quien lo cuida. En el caso de que haya quien lo cuida, porque ahora hemos estado llevando así como bandadas, pero ahí pedimos permiso a Madrequina o a quien claro, corresponda. claro, claro, es como un, claro, hay que pasar una admisión también, ¿no? Como Claro, si fuera una el admisión. registro. Sí, 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 un Y en check-in. el caso, por ejemplo, de las personas que están hospitalizadas y no están en condiciones de dar su permiso, que era lo que sucedía durante el confinamiento, digamos, que había gente que estaba intubada, qué sé yo. Entonces ahí conectamos con el ser de la persona, con el alma de la persona y pedimos permiso y ya. Y ahí si se Mira, da, bien, y si no se da, pues no. claro, 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 claro. Qué maravilla que... con respecto a los animales, ¿hay alguna relación? Porque vos hace poco estuviste, bueno, sé que estás incursionando en este tema de, ¿no? De la comunicación con los Comunicación animal. animales. Ay, qué Que maravilloso. Bueno, ya nació en de algún ahí momento, mismo. tiene, sí, tiene que ver, ¿no? Claro. Es, ajá, eh, Lo que pasa es que empecé a incursionar, como dices tú. Eh, yo siempre he sido muy amante de los animales. O sea, sí. desde niña yo quería ser veterinaria. Y me Mira, pasaba a veces que mandaban una foto para subir al hospital de los animales, de un gato, de un perro, qué sé yo, o una gallina o el animalito que sea. Y con algunos yo conectaba y empezaba a tener una comunicación a través de la foto. ujú, Entonces, los animales que son nuestras mascotas, ¿cierto? Ellos son parte de nuestro sistema, del sistema familiar. claro, Entonces, muchas veces sus dolencias tienen que ver con lo que está sucediendo, lo mismo que pasa con los niños, con lo que sucede en la familia. claro, claro. Entonces, ahí, claro, es delicado porque uno no puede eh, empezar a conversar con el animal y que te cuente lo que está pasando sin permiso, por supuesto, de alguna persona que sea su tutor, digamos. Claro, Pero claro. a mí me pasaba que
animales que yo no sabía ni de quién eran, o sea, teníamos el nombre, alguien dijo, mira, esta perrita está enferma, no sé qué, y mandaban la foto y yo empezaba con la perrita y me empezaba a contar, a sentir que algo estaba pasando en la casa, qué sé yo. Y por Claro, eso me incorporé, digamos, a lo que es la comunicación animal, que todavía no la estoy practicando así con otras personas, digamos, que no sean gente más conocida, claro. porque necesita un periodo de práctica. eh, Entonces, bueno, así pasó con los animalitos. claro, porque es tener acceso a esa información y para eso se requiere de una sensibilidad muy especial que evidentemente vos la tenés, porque tenés ese canal de la intuición abierto, ese canal de la percepción que no tiene nada que ver con el ego, como mencionaste antes, ¿no? Eh, Qué importante que es poder trabajar esto, ¿no? Y poder diferenciar qué es del ego y qué es qué es lo que se siente, ¿no? Qué es realmente lo que sentimos. Y evidentemente, bueno, vos tenés totalmente esa sensibilidad súper desarrollada como para poder tener acceso a esa información. Pues sí, han sido años de práctica, de mover al ego para el lado, o la mente, como dicen, de poder moverla y confiar, porque al final es como confiar en lo primero que te llega, Claro, ¿sí? Eso que normalmente llamamos las corazonadas, es eso, ¿sí? Cuando uno confía en eso primero que te llega, ahí te das cuenta de que eso es a través, digamos, de la intuición y no a claro, través de la mente. claro, Pero cuesta mucho confiar, porque uno empieza a pensar, te llegó una información y empiezas a pensar y dices, ah, pero es que podría ser esto y podría ser esto otro y no sé qué, o a lo mejor me lo imaginé. Pero ya sí, con los años uno ya dice, no, no me lo imagino, claro. ya. Sí, bueno, eso es algo que yo observo en vos y que admiro mucho porque incluso eso lo irradias a través también de una paz que transmitís. Es como que tenés esa tranquilidad propia de la persona que sabe en dónde está parada, pero que confía tanto, que tiene esa intuición que tiene que ver con esa certeza interna que viene de otro lado, que no viene de la mente. Entonces se irradia a través de toda esta, bueno, hay una energía que vos irradiás yo lo admiro, porque es una energía que Gracias, tiene que ver hermosa. sí, porque tiene que ver con el no juicio, con de esa manera te veo, ¿no? Bueno, la información accedo a esa información y sabes perfectamente lo que estás haciendo. Bueno, eh, realmente despierta mucha admiración. Qué linda eres. No siempre Eh, sé lo que estoy haciendo, ah, no tengo idea. Pero sí, pero tenés esa calma propia de saber confiar, de saber leer las señales que te llegan, de estar atenta a las señales, porque en realidad señales recibimos todos y cuántas veces pasamos de largo y no las tomamos en cuenta. Sí, las señales las recibimos todos, pero no, no nos lo creemos, ¿sí? O sea, yo creo que Claro, todo el mundo recibe señales a cada rato. O sea, desde que se te cae un lápiz hasta cualquier cosa. O sea, en general, cualquier cosa es una señal que de alguna manera tu ser te lo está mostrando. claro, Pero uno dice, ah, se me cayó el lápiz nomás, porque es muy claro, difícil interpretarlo, ¿sí? Como para saber qué es lo que significa. claro, Pero bueno, se va aprendiendo en la medida que uno se va abriendo y va confiando, o por último, yo lo que a veces hago, que no sé, se me cayó el lápiz y digo, bueno, ¿y esto qué significa? Y me quedo ahí, o sea, no sigo pensando,
Sencillamente, ¿esto qué significa? Y en algún momento, de alguna forma, se devela, digamos. Claro, claro, claro. Sí, sí, Eso. sí, totalmente, totalmente. Bueno, por eso, bueno, lo irradias, eso lo irradias todo el tiempo. Por eso me encanta escucharte. Y, y bueno, volviendo un poquito a este tema de los hospitales, ¿vos querés agregar algo más? ¿Querés contar algo más? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que quieras agregar? Dos hospitales más. Ajá, Hay un hospital psicoemocional de adultos que está en México y uno psicoemocional. Wow. psicoemocional de adolescentes y jóvenes, ¿ya? Que también está en México, están en Yucatán, en un lugar donde hay muchos flamencos, que Ah, ellos son mira. los que hacen el trabajo. No, si Wow. uno va descubriendo cada cosa que es impresionante. Sí, me da escalofrío, mira. Sí, Sí, qué sí. maravilla. Entonces, hay 5 hospitales en este momento y hay que remodelar el de animales, pero todavía no sé cómo. Hay que hacer un upgrade, una actualización, ¿Cómo te das porque cuenta que es necesario? A ver, hay que incorporar a la vida marina, ¿sí? Y, y también eh, hay que hacer otro hospital que todavía le doy vueltas y vueltas y ya llevo meses desde el año pasado, creo, dándole vueltas. ¿Cómo? Que es un hospital ginecológico, ginecobstetra, digamos. Pero esto puede todavía tener eso vínculo no tengo toda la con tu información. trabajo. Ajá. ¿Y esto puede estar vinculado con este trabajo que vos venías haciendo con fertilidad consciente? ¿Está inspirado un poco en eso? De alguna manera sí, yo creo que sí, de alguna manera, pero no nace así desde Ah, ahí, ah, ¿sí? El trabajo que yo hago con fertilidad consciente es hacer unas terapias con geometría, con flores, con cristales, para el tema de la fertilidad. Así partí porque me invitaron a trabajar una vez en una clínica de fertilidad que tenía un área de medicina complementaria y estuve como 2 años trabajando ahí atendiendo a las personas que iban a hacerse un in vitro o ese tipo ¿cómo se llama? De asistencia, sí, ¿ya? fertilización asistida, eso, ¿no? Sí. Mm. Claro, fertilización asistida. Y después eso se terminó el área de medicina complementaria que tenían ahí y me siguió llegando gente porque las mismas que yo había atendido me referían y me siguió llegando gente. Y después me especialicé en una técnica que se llama método NACES, que tiene que ver con acompañar a la embarazada, o sea, a la pareja idealmente, y ahí se trabaja con una, como digamos, a veces se conoce como hipnoparto, ¿ya? Que es como hacer un trabajo con las embarazadas para ir acompañándolas a conectarse con su bebé, a conectar a la pareja con el bebé y a también visualizar que todo su organismo es el que sabe lo que tiene que hacer. O sea, esa sabiduría está intrínseca, pero nosotros tenemos tantos miedos y traemos tantas cosas desde los ancestros o desde nuestro propio nacimiento que nos impiden muchas veces quedar embarazadas o sostener un embarazo. Entonces, este método es un método que desarrolló una psicóloga española hace ya no sé cuántos años eran, unos 18 años atrás, Ujú. y, y sigue funcionando y hay en Europa se usa bastante, aquí también hay gente, en Argentina, en Uruguay hay gente. Pero principalmente son matronas, ¿sí? Ujú. Son las obstetras, digamos, que aprenden el método para acompañar a sus pacientes.
pero nosotros claro. también lo hacemos, o sea, Qué como lindo, terapeuta. qué Es muy hermoso. bonito, es muy lindo, muy, muy lindo, porque como tú sabes, lo que nosotros vivimos, lo podemos vivir o podemos ver que lo estamos viviendo, y para el Claro, inconsciente es lo mismo. Entonces se trata de eso, se trata de hacerte vivir el nacimiento en sus procesos de una forma muy amorosa, digamos. Entonces el cuerpo recuerda en el momento que ya llega el momento del nacimiento. mm, Ahí se claro, trabaja con distintas técnicas, con PNL, con hipnosis, con distintas claro. técnicas, pero es un método y es muy Bien. lindo, muy, muy lindo. Qué bonito, qué lindo, claro. De una, es Sí, un acompañamiento muy amoroso, claro. sí, Ujú. claro. Y se puede hacer a distancia sin problema. O sea, yo he atendido gente de distintos lados. He atendido cuando estaba en Santiago, sobre todo atendía más en la consulta, pero igual a distancia funciona igual, de la misma manera. Claro, sí, claro, claro. En el Así mundo que, cuántico no existe el tiempo y la distancia, así que no, pues, eso es una ilusión creada en este sistema, en esta matrix en la que estamos viviendo. Y bueno, y esto me decías que no tiene relación con el hospital ginecológico que vos querés, con el que estás se debe de proyectando. tenerla. Yo no se la he encontrado, no es que haya recibido la información, tienes que Ah, hacerlo por esto, ah, ¿sí? Sino que hay que hacer uno, pero todavía no tengo toda la información, digamos. Mira, eso baja de repente, tú sabes que eso es así, que así sí, funciona, de repente ¡fua! Baja toda la información y uno arma todo. Ahora, lo que yo he ido entendiendo es que yo soy una especie de arquitecto ajá, de estos hospitales pleyadianos, digamos. Y yo diseño la forma, lo que va, qué es lo que va a contener, qué es lo que van, por ejemplo, los delfines van a trabajar con los niños, como te decía, madre canina, madre equina, madre felina trabajan con los animales. En el caso de los psicoemocionales son los flamencos los que trabajan con las personas, con su frecuencia, porque el sí, sonido que hace el flamenco, ese cuac, 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 como graznido que sí. tienen, trabaja a nivel cerebral. Es impresionante, Ah, mira, es muy poderoso. Y además, lo que ellos comen tiene como todos los minerales, oligoelementos, vitaminas que necesita el cerebro. ujú, Entonces, en el cuántico, ahí se levanta, por ejemplo, ahí la rueda de los elementos, levanta esa información para las personas que están ahí, la de lo que se alimentan los flamencos, que son algas. No sé, es todo una cosa así que uno dice, wow, ¿y esto de dónde viene, de claro, dónde sale? Pero claro. funciona, pero funciona y hemos tenido casos, bueno, en todos, digamos, de que la gente se recupera, por supuesto, no todos, pero sí tienen mejoría. Por ejemplo, hoy día estaban ahí pidiendo, porque yo tengo un grupo por cada hospital. Las personas que van tomando los talleres se van sumando a los grupos de los hospitales. Entonces, así trabajamos y sostenemos la energía, digamos. O sea, uno pone a la persona con nombre, apellido, fecha de nacimiento y el diagnóstico. Y ahí una señora recién puso que su marido, que está con un linfoma de Ujú. Hodgkin y otras cosas más, estaba súper bien, estaba con, de 6 quimios le habían hecho 3, pero no tenía ningún síntoma aparte de la caída de pelo.
O Ajá, sea, y así, o sea, tú vas recibiendo bueno, uno sabe que hay personas que eligen partir y otras que eligen quedarse, pero la idea es como minimizar los efectos secundarios, sobre todo de los medicamentos y de ese tipo de cosas. claro, Y hay personas que se recuperan de una, o sea, en la época del confinamiento fue impresionante cómo había gente que estaba ya lista, intubada, y al otro día estaban bien. O sea, eso era como increíble. Yo decía, no, no puede ser. Y sí, porque nos pasó muchas veces, qué muchas, bárbaro. muchas veces. Ujú, claro, sí, sí. Es que también acá tiene que ver con lo que su ser quiere, ¿no? Porque el ser quiere y a veces Correcto. necesita ese empujoncito o esa ayuda, ese acompañamiento. O sea, no necesariamente el hecho de estar en un hospital etérico quiere decir que todo vaya a salir como uno cree que tiene que salir, sino que es Sí. acompañar esa voluntad del ser, ¿no? Pues sí, o sea, yo tengo clarísimo y así a todas las compañeras y compañeros que laboran, digamos, dentro de los hospitales, así está claro, digamos, eso es lo que dice. Aquí no es lo que tú quieras, sino que lo que el ser de esa persona es lo que quiere, digamos. Claro, Entonces hay claro, como mucho respeto en eso. Por ejemplo, nosotros no hablamos de enfermedad, hablamos de diagnóstico. claro, ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad es el diagnóstico que le dio otra persona, un médico, pero a lo claro, mejor no necesariamente es eso lo que la persona tiene. Pueden ser lo que normalmente son traumas emocionales que están ahí y que sí, los hospitales también ayudan, digamos, en lo que es el desbloqueo de esas cosas. claro. Claro, porque eso le da le quita esa fuerza de apropiarse de la enfermedad, porque una cosa es, tengo esta enfermedad, que es como que yo me la apropio y la incorporo, y otra cosa es, esto es un diagnóstico que viene de afuera. Entonces hago me desligo, ¿no? Lo desligo de mí. Es que si nosotros no logramos ver a la persona sana, Claro, claro, entonces lo único que estamos haciendo es que la estamos cargando más todavía con la enfermedad que se supone que tiene. claro, Igual con los animalitos, con los niños, o sea, la idea es que yo ingreso a la persona, la visualizo sana, sí, ¿sí? No la visualizo enferma, aunque me manden fotos de que está ahí ya con un pie claro, a un lado y el otro al otro, pero la idea es visualizarlo sano, ya sea para que se eleve y se vaya, que es lo que su ser quiere, pero que se vaya lo más liberado posible o para que se quede. claro. Pero es tener esa claridad de que yo no voy a sanar a nadie primero. Claro. El No, es ser que el ahí que se ya quiere eso ya sanar, tiene que ver, le damos una asistencia para que claro, pueda hacerlo, que son estas tecnologías que han llegado de parte de claro, los pleyadianos y últimamente en los hospitales psicoemocionales también asistencia de los arturianos. Entonces ha mira. sido muy poderoso y ya llevamos desde el 2020, o sea, 5 años. 5 años, Ujú. qué maravilla, qué lindo, Sí, qué lindo. Así que entonces es bueno, muy bonito. después Y vamos a ahora dejar, vamos a en dar el video voy a dar un vamos taller a de... poner, perdón, que hay delay, quedó con delay. Perdóname, perdóname, no, es que se superpuso Yo por estoy viviendo. un tema de internet. ¿Qué me estabas comentando, Pati? No, te decía que ahora no sé si el 15 de noviembre voy a dar el taller de los hospitales etéricos para, para que más gente se sume, porque mientras más gente hay, es más fuerte el sostén de esta tecnología.
¿sí? Bien. ¿Eso lo vas a anunciar por Instagram? ¿Cómo? Sí, eh, sí, lo voy a anunciar por Instagram, pero va a ser o sea, el 8 de noviembre, el sábado 8 o el sábado 15. Tengo que ajustar ahí bien porque acá el 16 hay elecciones presidenciales, ajá. entonces el 16 de noviembre. Entonces no sé si es adecuado el 15 o hacerlo el 8. Yo creo que es muy probable que lo haga el 8, pero yo lo pongo en Instagram. Bien, ¿tu Instagram cómo es? Arroba, Y borra todo junto, tal como está, aparece aquí escrito, pero bien, todo junto. Pati con doble T, Y y borra y eso. perfecto. Bien, está. Y aparte, bueno, otras, bueno, vos das otro tipo de talleres, otros talleres. Y taller de Merkaba, taller de entrar al espacio sagrado del corazón. También hacemos con mi compañera Clarice de México activaciones para recordar el lenguaje de luz, porque el lenguaje de luz lo traemos todos. Entonces hacemos de vez en cuando, ahora acabamos de dar una activación el sábado antepasado Mm, y antes lo dábamos todos los meses, pero ahora ya no lo damos todos los meses, que nos habían pedido de arriba darlo todos los meses seguidos, porque el lograr conectar con tu lenguaje de luz, ya sí. sea dibujado, haciendo símbolos o con las manos, o hablando o cantando, eleva mucho la frecuencia. Entonces era como un Ujú. pedido de que teníamos que activar la mayor cantidad de personas posible. Ah, mira. Y es decir, ese lenguaje de luz permite estar en otra frecuencia más elevada. No es para comunicarnos con ese lenguaje, sino que tiene que ver con, a ver, para que se entienda bien un poquito cómo funciona. A ver, el lenguaje de luz es algo que todos traemos, Sí, ¿ya? Es parte nuestra. Es el lenguaje que tu corazón y tu alma entiende. No es traducible, nosotros no lo traducimos, ¿sí? bien. Trabajamos con nuestro ser superior y ese baja los lenguajes que sean necesarios, lo que necesita la persona, ¿sí? Es una conexión directa al corazón. No, entonces baja un lenguaje que muchas veces yo creo que varios lo han escuchado. Hay muchos canalizadores del lenguaje de luz ahora. Sin embargo, nosotros no traducimos nada, a menos que nos sea indicado en ese momento hacer como un, un hincapié en alguna cosa en particular para la persona. Yo doy sesiones de lenguaje de luz y son muy, muy poderosas. Porque de Sí. verdad yo creo que de todo lo que hay ahora como técnicas de sanación, el lenguaje de Ujú. luz es lo más poderoso. Sí, me consta, yo he tomado sesión con vos. Sí, 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 me consta, sí, 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 tal cual. Sí. Es lo más poderoso porque no interviene nadie. Es como mi ser superior con tu ser superior se ponen de acuerdo y bajan Claro, las frecuencias que se necesiten. ¿Sí? claro, En mi caso yo lo hablo y lo canto, sí. pero otras personas, por ejemplo, tengo una compañera amiga, Carol, ella dibuja, ella baja los códigos. Entonces a veces hacemos sesiones en que yo canalizo el lenguaje, mientras yo voy hablando con una persona, ella va a dibujo el código. Entonces te queda ahí impreso, digamos, bonito. Ah, Claro, no sé si se ve allá atrás, abajo, sí, esa hojita que sí, está abajo tiene
Sabéis que me voy a Ah, mover porque esta cosa está como la internet media rara. Voy a correr. y sí, Me y voy son ya. temas, Mira, a ver, ese dibujo que hay allá atrás, no sé si se ve bien. sí, no se llega a ver Que con ya mucha está nitidez, pero medio. sí. Ajá, es un código. Me voy a girar porque aquí tengo mejor conexión. Ajá, Estoy más bien, cerca bien, de la línea de la Wi-Fi. está, perfecto. Entonces, Claro, bueno, es eso, como que, claro, uno no sabe, la mente no tiene ni idea de lo que está pasando. Es algo que pasa hay algo que se acomoda sin que uno sepa de qué se trata, ¿no? Es un poco así. así es. ¿Sí? Se ve bien. Veo que se ve como. Yo te veo, sí, yo te veo bien, se te ve bien. Es como que, yo a ver por mi experiencia, después de repente empiezan a pasar cosas en tu vida o se te empieza a aclarar cosas o empezás a tomar decisiones distintas o te das cuenta que hay temas que te resultan más fáciles, como que hay un proceso de sanación que no entendés cómo sucedió, pero bueno, sucedió. Sí, o sea, a veces en las sesiones las personas empiezan, sobre todo en las activaciones que hacemos con Clarice, sucede que hay personas que entran súper agripadas a la sesión y cuando terminan la sesión no tienen nada, nada, o sea, se les quitó la gripe, se sienten espectacular, no podían hablar y pueden hablar, y así Claro, nos han pasado un montón de situaciones, o personas que se lo lloran todo durante toda la sesión, y eso, claro, el otro día me tocó con una compañera, una amiga, que me pidió una sesión porque estaba complicada con su mamita, que está empezando con Alzheimer y ya se le olvidan las cosas. Y entonces me pidió una sesión para ella porque quería como más tranquila, no para la mamá, sino que para esta. Y pues al día siguiente me dice, mi mamá se acordó donde había dejado algunas cosas. mira, Y tu mami. Entonces me dijo, impresionante, me dijo, mi mamá me dijo, ay, hija, es que dejé la mata de menta, no sé, cerca de la chimenea y dejé no sé qué cosa en otro lado. Y yo así como, wow. Y qué sí, bueno, durante la sesión habíamos, bueno, yo trabajo haciendo un anclaje y subiendo luz, que es lo que me va indicando mi ser, cómo ir alineando los chakras y todo. Y me habían mostrado que tenía que, con esta amiga, digamos, trabajar con una luz rosa dorada. Y cuando llegara a la pineal, iluminar los hemisferios cerebrales, un poco como se trabaja con la activación de la pineal. Y me indican que ella haga eso con su mamá, de visualizar la pineal de su mamá así en luz rosa dorada y que comienza a girar y iluminar los hemisferios cerebrales. Y yo le dije, bueno, me dijeron que hicieras esto. Yo supongo que ella lo hizo, porque al día claro, siguiente me escribió y me dice, no lo puedo creer, mi mamá se está acordando de cosas. Se acordó. claro, Entonces, claro, suceden cosas que uno no, o se te ordena todo, como dices tú, que uno no sabe de dónde, pero se organizó todo de nuevo, o se manifiestan cosas. La sí, verdad, uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero siempre claro, pasan cosas en positivo para uno. claro, sí, siempre se acomoda, siempre hay algo que se restablece el orden de alguna manera, o la armonía, sí, sí, Y es, sí, maravilloso. Bueno, Pati, estoy notando que está habiendo algunos problemitas con, con la señal. Em, sí, sí. Ah, yo ¿Vos te veo querés? perfecto. Sí, ¿vos querés agregar algo más? ¿Querés hablar algo más? ¿Querés comentar? ¿Dejar algún mensaje?
comentar que algo que a mí me encanta hacer y lo que hago siempre, digamos, que es acompañar trabajando con geometría sagrada y cristales a las personas, Ajá, ¿sí? O sea, todas las personas que están en este camino, ¿sí? Que lo hemos elegido de alguna manera y siempre tenemos algo que nos traba, que nos damos cuenta y no tenemos por dónde eh, como visualizarlo, digamos. Al trabajar yo con geometría, yo acción energética y yo trabajo en mi camilla como si la persona estuviese en mi camilla y voy poniendo las geometrías y voy poniendo los cristales. Entonces, eso hace que los cuerpos se alineen, todos los cuerpos se vayan alineando. Y bueno, y voy limpiando y despejando lo que sea necesario. Pero eso es todo canalizado. Yo la verdad es que es igual que en el lenguaje de luz, yo no sé qué es lo que, qué es lo que va a pasar. Más o menos claro, tengo una idea. Normalmente hago 4 sesiones y después hago una sesión de lenguaje de luz. Y, y eso me encanta, porque es acompañar qué es lo que necesitamos, ¿cierto? O sea, nosotros nos encontramos re perdidos, de repente tenemos mucha información por sí, YouTube, por Facebook, por Instagram, y no todo el mundo es capaz de discernir que sí, que no. O sea, que veo, que no veo, y entra en una cosa que te genera una especie de caos, claro, más confusión, eh, mucha confusión. Entonces, ayuda en eso, ayuda también cuando hay personas que tienen diagnóstico de alguna enfermedad, también, pero me encanta a mí acompañarnos. claro. Sí, 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 y nadie mejor que vos que estás tan conectada, tan No, si no conectada. estoy tan conectada, estoy más Sí, consciente, no más que, que, claro, pero me refiero, sí, sí, por ahí lo que quiero decir a más desapegada, porque tenés trabajado esto de tener el ego ahí a un costado. Entonces, bueno, la no, energía baja, el la ego no es tan información malo, si baja, la también nos energía sirve. se... Claro, sí, 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 Pero el sí. ego no es tan malo, si el ego, lo que pasa es que el ego tiene que estar al servicio nuestro y no nosotros al servicio del ego. Ese O es sea, el sin tema. ego no vivimos acá en la 3D. No estaríamos en este, obviamente que no estaríamos en este plano, obviamente, pero lo que pasa es que estamos confundidos porque nos identificamos con el ego. Sí, Y en realidad es algo que tenemos ahí que es para sobrevivir, para relacionarnos, para, bueno, para poder transitar esta materia, pero nada más. Pero ahí quedó. Y bueno, pero vos vamos a tenés este decir, entrenamiento. es nuestra, como la calculadora, digo yo. Claro, Tienes que claro, saber hacer las cosas sin calculadora. claro, tal cual. Entonces, la calculadora la usas cuando la necesitas, pero tienes que aprender a hacer las cosas sin usar la calculadora y la puedes usar más eficientemente cuando lo Seguro, sabes. seguro, seguro. Y es lo que pasa, ¿cierto? Que últimamente nos han bombardeado con tanta tecnología que ya dejamos de usar las tecnologías propias Claro, y creemos que todo se va a solucionar con las cosas de afuera y se tiene que solucionar con lo de adentro. tal cual. Es un mensaje Eso, clarísimo, clarísimo este ese es el último mensaje. mensaje. Sí, El mensaje. sí, 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 clarísimo, clarísimo. Así que bueno, Patti, encantada, me encantó escucharte, muy lindo todo. Bueno, después, cuando suba el video, voy a poner abajo en la descripción los datos, tu Instagram, que bueno, ya lo comentaste. ¿Querés nombrar alguna otra red que vos uses? Facebook tiene el mismo Ah, nombre bien. y hay una red que se llama Frecuencia Dimensional en YouTube, un Ah, canal que es el sí, canal del lenguaje de luz principalmente.
Bien, Ahí bien. subimos con Clarice canalizaciones o de repente estábamos haciendo hasta hace un par de semanas atrás todos los martes hacíamos una sesión de método Yuen, que es lo que maneja ella, y Ujú. lenguaje de luz, que son unos fortalecimientos que también hay en Instagram, porque antes lo hacíamos en mi Instagram, están también ahí. Así que ahí Perfecto. hay harto material que pueden ver. Buenísimo. Bueno, después, sí, después abajo del video vamos a poner toda la información para que la gente pueda acceder y llegar a vos de alguna manera. Genial. Pues Bueno, sí, gracias. Gracias por este momento, por compartir tanto. Gracias por todo este trabajo que estás haciendo y bueno, gracias por estar ahí. sea hermosa. Y gracias a todos los que lo van a ver, lo que van a Sí, escuchar, si les sí, resuena. Ojalá se una más gente a los hospitales etéricos, porque mientras más gente haya, más podemos asistir, ¿cierto? Y claro, acompañar a las personas que lo necesitan. A nosotros mismos de repente, porque nosotros mismos nos claro, metemos en el hospital cuando lo necesitamos. claro. Y sí, 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 por supuesto. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, genial. Así que eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Te quiero hermosa. mucho, Me te quiero mucho. encantó. Bendiciones y gracias, gracias, muchas Igual, gracias. gracias, Que estés hermosa. bien. Chao.